Bienvenidos a su canal Actitud Cristiana. Gracias por acompañarnos una vez más. En esta oportunidad quiero compartir el tema los principios en relación a la ley. Por favor, acompáñanos. Como hemos venido comentando acerca de los conceptos del reino, del reino de los cielos, vamos a hablar acerca de la ley. Hemos visto que la Constitución se refieren a las aspiraciones y deseos que un rey tiene para sus ciudadanos. Y entonces la ley se crea para proteger la Constitución y asegurar los derechos de los ciudadanos respecto a lo que ella les promete y les garantiza. La Biblia, además de ser la Constitución del reino, es también el libro de la ley del reino de los cielos. A menudo pensamos en las leyes como demandas molestas e inconvenientes que restringen nuestra libertad como ciudadanos, pero realmente eso no es así. En realidad están diseñadas para liberarnos y proveernos de un ambiente seguro en donde podemos vivir en paz, seguridad y confianza dentro de un gobierno. Específicamente en este caso es dentro de un reino y el reino de los cielos. La verdadera libertad está siempre circunscripta a límites. Es decir, no podemos sobrepasar de ciertos límites. Por ejemplo, si en un país como el nuestro dejáramos abiertas las leyes y las regulaciones en relación al tránsito, muchas personas caerían en libertinaje, es decir, harían lo que ellos quisieran, andarían a excesos de velocidad totalmente fuera del control. Si no se regula el paso en las calles y no se respetarían los altos, cualquier persona pasaría en cualquier momento a la velocidad que quisiera, y eso realmente sería un caos, sería una anarquía total. Cada quien haría lo que se le pegaría la regalada gana, y eso sería muy peligroso para cualquier otro ciudadano en este aspecto. Por lo tanto, las leyes nos limitan, las leyes nos dan realmente la libertad y las normas para poder estar en un ambiente de convivencia y de paz y de respeto en relación con los otros ciudadanos, que en nuestro caso es nuestro prójimo. Si vemos en Mateo capítulo 4, versículo 4 de la Nueva Versión Internacional, dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto se refiere a que hay más en la vida que la comida. Necesitamos normas sólidas y confiables por las cuales vivir. Después de esta breve introducción, quiero compartirte 7 principios acerca de lo que es la ley. El primer punto es que toda la creación fue diseñada para funcionar por medio de principios inherentes. Inherente, esta palabra quiere decir que existe desde el principio. Como ya hemos visto, en Génesis capítulo 1 y versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, primero creó todo el sistema de gobierno, todas las normas, y ahí incluyó las leyes, creó la tierra y posteriormente puso al hombre en la tierra para gobernarlo. Eso ya lo hemos platicado. Ahora bien, creó el sistema de gobierno, creó todo el propósito, pero el Señor también creó ahí leyes en el principio, las cuales rigen a toda la humanidad y rigen a toda la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que las leyes naturales, por ejemplo, son leyes observables y son leyes mensurables. De esto podemos hablar. ¿Qué leyes existen, por ejemplo, que rigen todo el universo y que rigen nuestro planeta Tierra? Podemos hablar de leyes como la ley de la gravedad, la ley de la dinámica, la ley de la termodinámica,
las leyes que van en relación a la física, a la matemática y en fin, tantas leyes que podemos mencionar que son de tipo naturales. Entonces ahí pasamos al segundo punto, que es que estos principios se llaman leyes naturales. Para ejemplificar esto podemos poner el ejemplo de un ave. Un ave, ¿para qué fue creada? ¿Para qué fue diseñada? Fue diseñada con un propósito y ya el Señor puso leyes en ellas, las cuales deben de cumplir. Por ejemplo, las aves fueron diseñadas para volar. Las aves en determinado momento fueron diseñadas para alimentarse, fueron diseñadas para reproducirse entre ellas, ¿verdad? Y para vivir en un entorno adecuado a ellas. Los peces, por ejemplo, también fueron diseñados con una forma específica, fueron diseñados para habitar en un ambiente específico, en este caso es el agua, fueron diseñados para comer determinados alimentos y fueron diseñados para reproducirse también. El Señor puso leyes naturales en todo lo que ha creado y nosotros, los seres humanos, no hemos sido la excepción. También el Señor puso leyes naturales en nosotros, las cuales debemos de respetar y debemos de seguir para que nos vaya bien. Vamos a ver más adelante de esto. Así que estos principios le llamamos leyes naturales. El tercer punto es que la ley natural es la normativa para el funcionamiento efectivo de todo lo que Dios ha creado. Es decir, que la violación a las leyes naturales producen una disfunción, producen una distorsión en el medio ambiente. Por ejemplo, si a esta ave la sacamos de su hábitat natural, la sacamos de todo lo que ella hace, va en contra de las leyes naturales que Dios puso en ella. Por ejemplo, el pez es más específico. Si lo sacamos del agua desde su ambiente natural, va a ir en contra de la ley natural que Dios puso en ella, es decir, va en contra del hábitat donde tiene que estar. Y entonces saquemos al pez del agua y lo que va a pasar es que lo más seguro es que se va a morir. ¿Por qué? Porque vamos en contra de las leyes naturales que Dios dejó para que rigieran todo el entorno de un ser en específico, que es el pez. El cuarto punto es que las leyes son la clave para la existencia exitosa y la garantía para el cumplimiento del propósito. La obediencia a las leyes promueve la prosperidad de todo ser humano y el hombre no es la excepción en este caso. Muchas personas discuten en relación a las leyes que Dios ha puesto en este documento que hemos visto que es la Constitución, y en este caso estamos aprendiendo que aquí están todas las leyes que Dios ha puesto específicamente para los seres humanos para que nos vaya bien y seamos prósperos en esta vida. Por eso es de que yo no puedo ver seres humanos, hombres o mujeres, que emprendan algo en esta vida pero que vaya en contra de las leyes de Dios o que no se sometan a las leyes de Dios y que sea próspero y que se le llame prosperidad a eso. Realmente hay hombres que entre comillas prosperan yendo en contra de las leyes de Dios, pero eso realmente pudiera llamársele enriquecimiento o acumulación de riquezas que no tienen nada que ver con la prosperidad. La única forma en que el ser humano puede prosperar es cumpliendo las leyes que Dios nos ha dado por medio de su Constitución, que es la Biblia. Otro ejemplo son las aves, los peces, las plantas en relación a las leyes naturales. Mientras que estos seres cumplan las leyes naturales que Dios ha puesto en ellos, ellos van a prosperar. Si el Señor les ha puesto como ley que se reproduzcan y ellos se reproducen, van a prosperar. Si ellos viven en un hábitat determinado y no son molestados y ellos mismos no alteran ese medio ambiente, van a prosperar. Es decir, la especie va a seguir prosperando.
no es diferente con nosotros, como hemos hablado, siempre y cuando reconozcamos las leyes de Dios y nos sometamos voluntariamente a vivir y obedecerlas, tendremos éxito y cumpliremos nuestro propósito en el diseño de Dios. Es decir, en conclusión a este punto, es que el hombre nos ha dado esas leyes. Si nosotros los seres humanos voluntariamente las reconocemos y nos sometemos a Dios por medio de estas leyes voluntariamente, tendremos éxito y ante todo cumpliremos el plan y el propósito o los propósitos que Dios tiene preparados para nosotros los seres humanos. El quinto punto es que las leyes protegen el propósito. Como vimos anteriormente en una charla, en la charla pasada, Dios manifestó los deseos para la humanidad. Eso podría llamarle mandamiento, es decir, su voluntad. Si alguien lo pone por escrito, eso ya es un testamento. Pero las leyes de una nación son las encargadas de velar que se cumplan esta voluntad y esta constitución, estos propósitos que alguien tiene para una persona. Poníamos el caso de una persona que le hereda bienes a otra persona. Entonces las leyes protegen ese propósito. Cuando se habla de obedecer las leyes de Dios para vivir y prosperar, no se trata también de ganar nuestra posición correcta para con Dios haciendo buenas obras. No estoy diciendo que no se hagan buenas obras, que uno no haga buenas obras, porque la palabra de Dios dice que hemos sido creados para buenas obras, ¿verdad? Pero no se trata de buscar la posición con Dios haciendo buenas obras u observando estrictamente algún código de reglas o estatutos. La única forma de alinearnos con Dios es cambiando nuestra mentalidad, como hemos visto, es decir, volviéndonos de nuestra rebelión contra Dios, como ya hemos visto, por medio de un arrepentimiento, que el arrepentimiento significa el cambio de mentalidad, depositando nuestra confianza en la muerte de Jesús para quitar nuestra culpa, reconociendo como Señor, dueño de nuestras vidas. Hemos hablado en otros temas que hemos compartido que el gobierno del reino de Dios va en contra de la religión, y la religión es uno de los aspectos que impiden el avance del reino de Dios en la tierra. ¿Qué pasaba con el pueblo israelita, con los hebreos? Ellos arreglaron las cosas a su manera, a su interpretación, y entonces ellos, ¿qué era lo que hacían? Cumplían la ley mosaica, la ley que Dios le había dado a Moisés para ser salvos, pero más que para ser salvos era para lograr la aprobación de Dios, siempre y cuando fuera por medio del cumplimiento de esas leyes. Lo que aquí quiere decir es que nosotros debemos de buscar la aprobación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el que murió en la cruz, nos dio salvación, nos redimió de nuestros pecados, ¿verdad? Y entonces obedecer la ley de Dios, en conclusión a este punto, significa vivir a un sometimiento, es decir, reconocer a Cristo como nuestro Salvador, pero reconocerlo como nuestro Rey, aceptándolo como nuestro Señor, sometiéndonos a Él realmente como nuestro Señor. Ahora bien, en este punto es muy importante. Mucha gente dice ya no hay que cumplir la ley mosaica. Yo no estoy diciendo eso, o no hay que cumplir las leyes de Dios, porque realmente tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento está lleno de leyes y de mandamientos que Dios nos ha dado para que se cumpla el propósito de Él en nosotros. Podemos ver Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, que dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y número 2, Levítico 19 versículo 18 en su segunda parte dice:
que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo enseñó y en varios pasajes en la Biblia enseña esto. En esto se resume la ley, en amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Realmente, ¿en qué se resume toda la ley? Es decir, todas las leyes que están aquí en la Biblia, en el amor. En el amor primeramente a Dios y en el amor a nuestro prójimo. El Señor, eso fue lo que nos enseñó, amar al Señor, respetar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y realmente seremos salvos, dice. Por eso es de que a veces yo digo, no basta solo con, en un momento emocional, hacer una oración y reconocer nada más de palabras que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, y ya con eso ya somos salvos, y hasta gente ha malinterpretado que ya podemos hacer lo que nosotros querramos, cuando no es así. Ese compromiso es más serio, esa responsabilidad es más seria, es de amar realmente a nuestro Señor y amar realmente a nuestro prójimo, y de esa manera seremos salvos. Lo dice el Señor, no lo digo yo, por medio de su palabra. El sexto punto es que el propósito de la ley es proteger el acuerdo constitucional. Como ya hemos visto, las leyes están diseñadas para proteger y asegurar el cumplimiento de todos los términos del acuerdo. Y ahí sí vamos a ver en Hebreos capítulo 6, versículo 13, y voy a utilizar la Reina Valera 60. Y dice en Hebreos 6, capítulo 13, dice así: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí lo que observamos es que Dios tiene un propósito para nosotros, y Él ya nos ha dado la Constitución, pero también ha hecho las leyes para proteger ese propósito. Y en este pasaje vemos que lo que le prometió a Abraham, lo juró por él mismo, porque no tenía alguien más grande que él para jurar. A veces nosotros cuando prometemos algo, te juro por mi vida, decimos, ¿verdad? Eso es equivocado, no hay que hacer ese tipo de juramentos. Pero a veces nosotros equivocadamente decimos, te juro por mi vida que sí te lo voy a cumplir. Entonces el Señor dio sus propósitos, pero Él puso las leyes para que esos propósitos que Él nos había dado se cumplieran también. Pero llama la atención que estos propósitos, siempre y cuando también se van a cumplir, hay una condicionante: si nosotros también nos sometemos a las leyes. Es decir, si cumplimos las leyes que el Señor ha dado, esos propósitos de bendición y de prosperidad para nosotros se van a cumplir en nuestra vida. De lo contrario, se va a oír muy tajante lo que voy a decir, pero yo no creo que una persona que vaya en contra de las leyes que Dios nos ha dado sea próspera en esta tierra. Posiblemente sea enriquecida ilícitamente, pudiera acumular riquezas de una manera deshonesta, por corrupción, llamémosle así, o por medio de otras cosas, pero eso no se le llama prosperidad. La verdadera prosperidad viene a partir de que cumplimos las leyes que Dios nos ha dado, nos alineamos con Él, como ya hemos visto en otros temas, cumplimos lo que Él nos ha mandado, entonces Él, por lo tanto, nos bendecirá. El punto 7 es que las leyes son las condiciones del pacto. Para ejemplificar eso, ponemos el siguiente contexto. Por ejemplo, hemos visto ahora que hay fabricantes, y este fabricante se dedica a la producción de televisores. Entonces, cuando él construye sus televisores, los elabora, fabrica sus televisores y los pone a la venta. Cuando nosotros lo compramos y lo recibimos, viene el producto, pero a la vez viene un manual y una garantía por escrito. Entonces nosotros estamos obligados, según la empresa, primeramente, antes de encender el televisor, a leer el manual y aceptar todas las condiciones de uso que en ese manual vienen. Por lo regular, en el manual dice todo lo que tenemos que hacer para usar de una manera correcta
el televisor, el aparato, y para tener una plena garantía y gozar de una plena garantía y de un buen servicio por parte de la empresa que nos está vendiendo ese televisor. Entonces nosotros tenemos que leerlo al pie de la letra y cumplir todas las sugerencias y normas que en el manual del fabricante están. Si nosotros por X o Y motivo no cumplimos al pie de la letra estas normas, perderemos la garantía. Es decir, el fabricante queda exento de toda responsabilidad si el aparato sufre algún desperfecto o algún daño. Mientras que si nosotros cumplimos al pie de la letra todas las normas en un tiempo estipulado y el aparato presenta desperfectos, entonces el fabricante sí tiene toda la responsabilidad de solucionarnos el problema. De lo contrario, como ya lo expliqué, el fabricante queda exento de toda responsabilidad en relación al equipo que hemos comprado. Entonces aquí vemos que mientras observemos las condiciones del pacto, todas las bendiciones y beneficios de ese pacto estarán activas en nuestras vidas. Si violamos el pacto, la cláusula de bendiciones queda sin efecto y la cláusula de consecuencias entra en acción. Hay personas que dicen, ¿por qué me está yendo como me está yendo? Hay personas, pero ¿por qué si yo tan bueno que soy, por qué me va así? No, algo está pasando. No estoy acusando a nadie, pero algo está pasando. Y a veces lo más primordial, ¿qué es lo que pasa? Es que pretendemos llevar una vida fuera de Dios. No queremos saber nada de Dios en nuestras vidas. No queremos alinearnos a sus leyes, a sus mandamientos. E inclusive hay personas que se hacen llamar cristianas, que son evangélicos o que pertenecen a otras denominaciones, que están ahí nada más por una religión, nada más por costumbre, nada más por compromiso, pero realmente la palabra de Dios nunca la leen, realmente nunca oran, nunca ayunan, nunca tienen una relación íntima con Dios y mucho menos con el Espíritu Santo, que es nuestro maestro y el que nos da todo el apoyo necesario y toda esa unción que necesitamos para ejercer nuestro ministerio, por ejemplo, aquí en este paso terrenal. Y entonces no queremos saber nada, solo pretendemos ir los domingos a sentarnos a un lugar, a oír a un predicador o a un pastor o a un sacerdote, y realmente decimos, ¿por qué no nos va bien? ¿Por qué no prosperamos en nuestra vida? Porque realmente al someternos a las leyes de Dios es como vamos a prosperar realmente. Entonces, si vemos, ya para hacer la conclusión de este tema, le voy a pedir que me acompañe a Job, capítulo 38, versículos del 1 al 5. Y dice así, voy a utilizar para esta porción bíblica la Reina Valera del 60, y dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré, tú me contestarás. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5. ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? Y le voy a pedir que me acompañe más adelante al versículo 33. Dice así: ¿conoces las leyes de los cielos?, le dice Dios a Job. ¿Dispones tú su dominio en la tierra? Si alguien conoce la historia de Job, pero en estos pasajes específicos y por no tener mucho tiempo, ahí lo que Dios le está diciendo: tú criticas las leyes que yo he dado, tú criticas los principios que yo he dado. ¿Quién eres tú? Si cuando yo las hice, el hombre ni siquiera estaba en la tierra, como ya vimos, porque en Génesis versículo 1 y capítulo 1 dice: Dios creó los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos es que creó el sistema de gobierno y en ellas estaban ya incluidas las leyes. Y hasta el versículo más adelante, en el versículo 26 dice: y Dios creó al hombre. Lo que está diciendo, cuando yo creé estos estatutos, cuando yo creé estas normas y estas leyes, tú no estabas. Entonces realmente, ¿quiénes somos nosotros para decir: momento,
la ley mosaica y la ley que Dios le dio a Moisés y que está en el Antiguo Testamento, esa ya no vale, ni la cumplamos. Y esto, y esto, y esto no, y esto, y esto no, y esto, y esto no. Esto sí, el Nuevo Testamento. Momento, señores, la cosa no es así. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué sí debemos cumplir y qué no debemos cumplir? Toda, absolutamente toda la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está la ley de Dios y la tenemos que cumplir toda. Claro, se resume en amar al Señor nuestro Dios y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Pero tenemos que cumplir toda la ley. Si me acompaña a Éxodo, capítulo 24 y versículo 3, de la misma Reina Valera 60, dice así: Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 4 dice: entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte. Aquí lo que nos dice es que primero Dios le habló a Moisés y le dio sus leyes. Moisés se las transmitió al pueblo, eso es mandato. Le expresó la voluntad de Dios de manera verbal al pueblo, eso es un mandato. Y después dice, las escribió. Eso ya es una ley, ya está escrito, ¿verdad? ¿Por qué pongo esto de ejemplo? Porque es necesario reconocer la diferencia entre una ley natural y una ley escrita. Las leyes naturales, como ya hemos visto, son las que están inherentes en el funcionamiento de todo el planeta Tierra. Es decir, ya desde el principio Dios las dejó establecidas. Las aves vuelan y apenas acaban de nacer y 2, 3 días algunas y ya emprenden el vuelo. ¿Quién les enseñó? Nadie. Esas leyes y esos principios están inherentes desde el principio de la creación en ellas. Están en ellas. Ellas ya lo saben. Los peces, ¿quién les enseña a nadar? Nadie. Ellos ya saben nadar. Nadie les ha enseñado. Ya son leyes inherentes que están en ellos desde un principio. ¿Qué quiere decir? Dios creó todas las leyes y los estatutos y después creó al hombre. Cuando Él creó al hombre, el hombre ya traía las leyes en él, ya eran inherentes en él. Ya Adán, ya toda esa sabiduría, todas esas leyes y todo ese conocimiento, él ya lo traía en su mente y en el corazón. La palabra de Dios por eso nos dice, escudriña la palabra de Dios. Y toda esta ley que yo te he dado, guárdala en tu mente y grábala en tu corazón para que te vaya bien. Ahora, cuando Dios hizo la creación y puso al hombre en la tierra, le dijo, bueno, mijito, Adán, ya te hice todo, aquí mira, te entrego el manual, aquí está la palabra, aquí están las leyes, cúmplelas ahora. Realmente nunca habla de eso. ¿Por qué? Porque todas las leyes ya estaban en él, en su mente y en su corazón. Él era un ser bondadoso por naturaleza. Era un ser bondadoso, generoso por naturaleza, dadivoso, etcétera, etcétera. Ahora, si uno es generoso y dadivoso, es una gran virtud según el hombre. ¿Por qué? Porque es raro ver a una persona que sea bondadosa y generosa y que sea dadivosa. Casi no hay. Y el hombre lo toma como una gran virtud. ¿Por qué? Porque ya no es inherente en nosotros, ya no es natural en nosotros, sino que si uno se acuerda y se lo enseñan a uno en la casa y en las universidades y en el colegio, posiblemente uno lo haga, de lo contrario ya no hace nada uno. Entonces el Señor tuvo la necesidad de ordenarle a determinadas personas, escribe mis leyes. ¿Por qué? Para que no se les olvide. Porque ante la ausencia de una ley natural es necesario escribir las leyes. Por ejemplo, miren un ejemplo tan sencillo. Naturalmente deberíamos de saber que no se tira la basura en la calle, que no se debe tirar la basura en la calle. Pero más de algunos se le olvida y empieza a tirar basura en un lugar. Y dése cuenta, en un lugar se deja basura
Pasa alguien y tira y tira y tira y tira. Mire, dentro de un mes se vuelve una montaña de basura y se vuelve un basurero. Y entonces, ante esa situación, ¿qué es necesario? Escribir ahí: prohibido tirar basura. Demuestre su educación, escriben algunas personas. ¿Se dan cuenta? Ante la ausencia de una ley natural, algo que debería ser natural en nosotros, no tirar basura en la calle, es necesario escribir las normas, escribir las leyes, para que la gente se recuerde. De esa manera el Señor por eso las escribió y por eso nos entregó este documento donde están todas sus leyes, las cuales hay que cumplirlas. Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Estas hay que cumplirlas, estas sí, estas no, y se pone a discusión cuando eso no es discusión. Simple y sencillamente hay que cumplirlas para prosperar en esta vida. Todas las leyes, todas. La ley escrita es para restaurar la ley natural que se perdió por medio de la rebeldía del hombre. Y la ley natural también, el último punto, es que la ley natural es el espíritu de la ley. No sé si han escuchado el espíritu de la ley. El espíritu de la ley no es nada más que como las leyes que ha hecho el hombre. Por ejemplo, en alguna constitución de un país, cualquier abogado la interpreta, es decir, cualquier persona la interpreta como él piensa. El espíritu de la ley es ir a, digamos, el propósito por la persona que la redactó. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el sentido original por el cual se hizo esa ley? Por eso es de que no es conveniente interpretar la palabra de Dios, sus leyes y su escritura como a mí se me pegue la regalada gana. No es así. Hay que interpretarla de una manera correcta. Es decir, vamos al sentido original que el Señor quiso entregarnos por medio de su palabra. Y por último, quiero que me acompañe a Jeremías, capítulo 31 y versículo 33. Jeremías 31, 33 dice así: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En conclusión, qué lindo ese pasaje. El Señor quiere que seamos su pueblo, quiere que seamos sus hijos, pero quiere que llevemos todas estas leyes y toda su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo no me aparto que hay que estudiar muchas cosas más, secularmente hablando. Principios griegos y que uno aprende en la universidad. Está bien, correcto. Si es tu manera que vas a prosperar en esta vida y que por eso te va a ir bien por tanto conocimiento que tú adquieras en esta vida, está bien, pues no hay ningún problema. La rebeldía de Adán, desde mi punto de vista, empezó por eso. De tanto conocimiento que él tuvo, que él en determinado momento dijo: no, yo no necesito de Dios. Yo puedo hacer ya las cosas yo solito. Y empezó a creerse creador, cuando el hombre no es creador, el hombre es administrador de lo que Dios ha creado, simple y sencillamente. A veces yo me pongo a pensar las grandes cosas que el hombre ha hecho, que uno se admira. ¿Será que era necesario que las creara? Si eran necesarios, yo me imagino que Dios las hubiese creado desde un principio y nos las hubiera dado. Porque hay tantas cosas que son de una gran tecnología y de punta, pero que solo sirven para dañar el medio ambiente y para perjudicar a otros seres humanos. Entonces yo me pregunto, ¿será que el Señor, eso era lo que quería, era su propósito? Yo lo que te exhorto y lo que te animo es a que primeramente busques el reino de Dios y su justicia, a que primeramente leas su palabra, que la leas con la sabiduría necesaria y con la ayuda y el apoyo del Espíritu Santo, para que Él te dé una revelación correcta para ti, para tu vida. Y que tú, por medio de las leyes que tú encuentres aquí, de las normas, tú te alinees con los pensamientos de Dios, te alinees con Él, lo reconozcas a Él como el Señor, como el Rey, como el Señor, y que tú cumplas todas las leyes y todas las normas que están acá, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, para que te vaya bien y para que seas próspero. Lee la palabra de Dios y todo lo que leas, léalo detenidamente, medita de día y de noche en su palabra y grábalas en tu mente y ante todo en tu corazón para que te vaya bien. Espero que estas palabras sean de bien, sean de edificación para tu vida, sean para que tú prosperes
¿verdad? Como dice la palabra del Señor también, así como prospera tu alma, así prosperes también, pues de manera física y de manera material, de manera económica y de manera emocional. Si te ha gustado este mensaje, por favor ayúdanos a compartirlo por medio de las redes. Visita nuestro canal en YouTube, Actitud Cristiana. Visita nuestra fanpage en Facebook, Actitud Cristiana también. Si tienes algún comentario, estamos abiertos a que nos escribas. Que Dios te bendiga en esta oportunidad. Muchas gracias por habernos escuchado.